es como la clasificación que tienen ellas. Entonces les voy a compartir pantalla. José Ortiz. Sí, señora. José, si quieres te puedes desconectar y hablamos el lunes en la clase en presencial Listo. o me escribes por interno. ¿Listo? Listo, yo le escribo cuando acabe la clase, profe. Bueno, vale, ok. Chao, José. ¿Me confirman, por favor, si están todos viendo pantalla? Sí, señora. Perfecto. Sí, señorita. Entonces vamos a empezar hablando sobre la clasificación que tienen las vías y vamos a hablar sobre algunas generalidades. La primera, vamos a empezar con la definición de trazado. Digamos que para nosotros un trazado es un conjunto de actividades que vamos a realizar, pues, tanto en campo como en oficina, que nos va a permitir obtener, pues, como la mejor ruta o franja de terreno para el diseño de una carretera, teniendo en cuenta los factores físicos, técnicos, económicos, ambientales y sociales que debe involucrar cualquier diseño que nosotros hagamos. Luego viene para nosotros la definición de diseño geométrico y nos dice que es un procedimiento que nos va a permitir establecer la geometría de los elementos físicos de una vía y que los va a ajustar de manera óptima a las condiciones de operación de los vehículos y pues obviamente a las características del terreno. ¿Cómo se define carretera? Entonces nos dice primero que es una infraestructura de transporte cuya finalidad es la de permitir la circulación de los vehículos en condiciones de continuidad, tanto en tiempo como en espacio. Y digamos que los dos factores que siempre van a primar para nosotros en el diseño es que nuestras vías deben ser seguras y deben ser cómodas, que puede estar constituida por una o varias calzadas y que puede tener uno o varios sentidos de circulación con uno o varios carriles por cada sentido. Digamos que para nosotros esto es lo que nosotros llamamos una carretera, esto es lo que es para nosotros pues como tal una infraestructura. Espérenme un segundito. Y entonces digamos que conforme vayamos avanzando vamos a ir mirando la composición que tiene pues cada una de estas vías. Pero como decíamos, puede tener un sentido, un carril por sentido de circulación como es esta, o puede tener varios carriles por sentido de circulación como es esta que está aquí abajo. Ahora, hay algunos factores básicos que definen nuestra carretera. Uno de esos son los institucionales, por medio de los cuales, pues digamos que están a partir de la Constitución Nacional, las necesidades de orden nacional y pues obviamente geopolítico. Las operacionales son aquellas que se relacionan es más con el servicio para el cual debe ser proyectada la carretera, algunos aspectos físicos, como lo son los que están relacionados con la naturaleza, que nos van a imponer limitaciones al diseño, como el relieve, la hidrografía, la geología, la climatología en la zona del proyecto. Digamos que si nosotros tenemos una fuente hídrica y por ahí requerimos pasar una vía, pues digamos que esto requiere un proceso con la entidad ambiental, con las corporaciones ambientales, para que nos permitan digamos que el paso por esa zona. Si nosotros no contamos con licencia ambiental, ¿será que podremos igual hacer o desarrollar el proyecto? No se puede, No se puede. ¿Y por qué no se puede? pues por lo general ellos restringen y entonces por el motivo no se puede, o sea, hay unas normas que tienen que cumplir. Exacto, Jason, ¿cierto? Entonces, digamos que no es que no podamos. Lo que pasa es que se debe cumplir con unos principios, se debe cumplir con un orden, y a través de ese orden es que nosotros, digamos que podemos desarrollar o no un proyecto. Entonces, generalmente la parte ambiental es como una gran limitante para nosotros. Para nosotros es fenomenal tumbar arbolitos, quitar arbolitos, entre menos arbolitos, pues como que más chévere.
pero digamos que para las situaciones de ya el funcionamiento de la carretera como tal, pues digamos que ahí sí no nos gusta tanto la tala de árboles. Eh, Igual, los pasos por zonas por donde tengamos agua, pues también digamos que las fuentes hídricas hoy en día están muy protegidas y pues digamos que se requiere como tal los cuidados con ellos. Otros factores que también nos afectan son los factores humanos y ambientales y pues obviamente los costos. Estos costos deben estar asociados pues en tres categorías como que son las principales. Los costos de inversión, los costos de operación de los usuarios y pues los costos de mantenimiento a lo largo de la vida útil de nuestra carretera. ¿Cómo se clasifican las carreteras para nosotros? Entonces, estas se pueden clasificar como vías nacionales, como vías departamentales, distritales o municipales y las veredales. Eh, digamos que esta es una clasificación de acuerdo a su competencia. Recuerden que también dijimos que, pues, digamos que esto va de acuerdo a la constitución política. Entonces, digamos que cuando las vías corresponden a vías nacionales, estas vías, pues digamos que se encuentran generalmente a cargo de un ente que nosotros llamamos INVÍAS. ¿Quién es INVÍAS? Instituto Nacional de Vías. Pero resulta que, digamos que hoy en día hay tanto manejo con esta parte de las carreteras que un solo ente no es, digamos, no es lo suficiente para manejar todas las carreteras que nosotros tenemos aquí en Colombia. Entonces, como uno solo no es suficiente, eh, digamos que han surgido o han aparecido otros entes que también se encargan pues de esta parte de la administración de las carreteras. Otros como cuál. Hace un tiempo existía digamos, un instituto que se llamaba el Instituto Nacional de Concesiones, que era el que se encargaba pues como la parte de las concesiones de las carreteras. Posterior, eso mismo pasó a llamarse hoy en día ANI, Agencia Nacional de Infraestructura, y pues ellos son finalmente los responsables como de esta parte de las carreteras. Pero no es decir, recuerden que para la construcción de carreteras hay algunas que son administradas por el INVÍAS y hay otras que son administradas por concesiones privadas. Entonces, cuando son administradas por concesiones privadas, se debe tener como un mayor cuidado en los recursos, en el manejo de los recursos como tal. Aparecen también las vías departamentales que hacen parte pues, de la red que nosotros llamamos como si fuera una red secundaria y pues están a cargo del departamento, pero muchas veces el departamento no quiere administrar estas vías y entonces lo que hace el departamento es decir, ok, señores Invías, vea, yo no quiero administrarlo, tome usted la responsabilidad. Y es el Invías el encargado de hacer esta parte. Aparecen también las vías distritales o municipales, que son pues vías a cargo del municipio, la malla vial de nosotros pues como tal, y es el municipio el que se debe encargar pues de la manutención de estas vías. Y aparecen por último las vías veredales o vecinales, que son pues como la parte más olvidada de las vías. Hoy en día, digamos que hoy en día sí sé que Ecopetrol y otras entidades se han unido para mejorar y fortalecer un poco esta malla vial esta malla vial de veredas y caminos, que pues ayuda a mejorar un poco la situación de las carreteras. De acuerdo a sus características, también podemos tener una clasificación. Digamos que cuando revisamos por características, aparecen las autopistas, las carreteras multicarril y las carreteras de dos carriles. Aquí en Colombia, nosotros estamos acostumbrados a mal llamar a lo que aquí en Bucaramanga llamamos la autopista Bucaramanga-Florida Blanca, y pues que en realidad, de acuerdo a la definición, no sería una autopista, sino sería una carretera multicarril. Identifiquemos por qué no es una autopista. Digamos que para que sea considerada autopista, como esta que es la autopista norte en Bogotá, dice que los accesos, entradas y salidas son totalmente controlados. Si yo quiero meterme a este carril, cierto que es por donde funciona la autopista,
son totalmente controlados esos ingresos y esas salidas. Mientras que, pues digamos que lo que opera de aquí hacia acá, en esta zona, sería para nosotros lo que nosotros llamamos una vía como multicarril. Aquí en lo que nosotros tenemos entre Bucaramanga, Florida Blanca o Florida Blanca a pie de cuesta, como quieran ver, no es una autopista, sino es una vía multicarril. ¿Claro para todos? Hasta ahí vamos bien, se va entendiendo, se necesita más para poder tomar nota. Profe, yo tengo una pregunta, no me queda muy claro cómo así que entradas y salidas controladas. Ok, entonces vamos a identificar acá. Cuando vas a circular por esta vía, ¿cierto? Donde estoy poniendo la flechita, si yo quiero entrar a esa, no es que cada 100 metros yo pueda ingresar, ¿cierto? ¿Cada cuánto puedo ingresar? Probablemente los ingresos estén planteados cada 5 kilómetros más o menos. Entonces, esto hace que para poder ingresar acá sea totalmente controlado el ingreso y la salida. Mientras que si yo voy a circular, voy a poner la otra flechita por acá, por donde va esta azul, y me olvido de esto de acá atrás, sino que pongo supuestamente solamente este pedazo funcionando, va a ser aquí un cuadradito acá y se olvidan de esta parte. Nos olvidamos de esto que tenemos acá, ¿cierto? Y vemos solamente este pedazo. Digamos que cuando miramos este pedazo, esto se parece un poco más a lo que nosotros llamamos aquí la mal llamada autopista Bucaramanga-Florida Blanca, ¿cierto? Entonces, si ustedes miran aquí, los accesos y las salidas no son totalmente controlados, sino son parcialmente controlados. Es decir, por ahí cada 100, cada 500 metros encuentro una calle con la que se me intercepta, ¿sí? Eso es a lo que nosotros llamamos, digamos que eso es a lo que nosotros llamamos vía multicarril. Mientras que si se comporta como esta, si se comporta como la flechita roja, pues digamos que es totalmente controlado. No es cada 100 metros que voy encontrando un sitio donde eh, poder hacer alguna maniobra para entrar o salir de él. ¿Sí es claro? Sí, profe. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿No? Ok. Lo que teníamos allá abajo también dice vía de un carril por sentido de circulación, sería algo más como esta de aquí abajito, donde recuerden que el color amarillo lo que me separa es sentido de circulación, mientras que lo que tenga en blanco, la flechita o los borditos en blanco, lo que me va a indicar es separación de carril. ¿Estamos? Ok, ahora, de acuerdo al tipo de terreno, las vías también se pueden clasificar en plano, ondulado, montañoso y escarpado. Cuando son vías que se encuentran en terreno plano, se dice que la pendiente transversal o que la pendiente longitudinal debe ser menor al 3%, que cuando estamos en un ondulado, la longitudinal va a ser entre el 3 y el 6%. Si estamos en un montañoso, quiere decir que vamos a encontrarla entre el 6 y el 8%. Y cuando estamos en un terreno escarpado, estas pendientes van a ser superiores al 8. Aquí un cuadrito resumen, donde nos dice que pues obviamente en terreno plano vamos a tener un menor movimiento de tierras. Si estamos en ondulado es un movimiento moderado, si estamos en montañoso es grande y si estamos en escarpado, pues es el máximo movimiento de tierras que nosotros podemos esperar. En este, pues digamos que en el plano y en el ondulado, el esfuerzo para los vehículos no es mucho, ¿cierto? Mientras que en el montañoso y el escarpado, pues los vehículos tienen que hacer un mayor esfuerzo. Cuando hablamos de pendientes longitudinales, nos referimos a esta línea de pendiente que nosotros trazamos en nuestro alineamiento plano, ¿cierto? Entonces, esas son las que decimos que si es un terreno plano, la pendiente del terreno plano va a estar entre el 0 y el 3%, que si es ondulado va a estar entre el 3 y el 6%,
que si es montañoso del 6 al 8 y si es escarpado superior al 8. Por favor, tomen nota de estos valores de pendiente porque eso los pregunto desde el primer día de clases hasta el último día de sustentación. Entonces, vamos a mirar con Juan Felipe. ¿Cuál es la pendiente para un montañoso? Pendiente longitudinal. Uy, profe, esa fue la única que no me aprendí de todas las que mencionó. Es desde Ojo. el 6% hasta el 40%, Uy, pues, ¿no? no. Vamos con Laura. Laura Carrero. 1340. Estamos hablando de pendiente longitudinal. Vamos con Valentina. Profe, es 13 a 40, pero grados, no por ciento, ¿sí? 13 a 40 grados, pero eso es pendiente transversal. Yo les estoy preguntando longitudinales. Profe, Pablo, del 6 al 8. ¿del qué, perdón? Del 6 al 8, el montañoso o es el ondulado. Sí, Karen, sí, señora, muy bien. Del 6 al 8 es para el montañoso. Entonces volvemos a repetir porque esta es pregunta de sustentación. Terreno plano es con pendiente longitudinal del 0 al 3%. Del terreno ondulado, vamos con pendiente longitudinal del 3 al 6%. Con el montañoso vamos con pendiente longitudinal del 6 al 8%. Y con terreno escarpado vamos con pendiente longitudinal de superior al 8%. ¿Claro para todos hasta ahí? ¿Tomaron nota? Ojo porque en la siguiente clase por ahí empezamos las preguntas. Probablemente sea quiz. Profe, ¿puede volver un poquito la diapositiva? A la otra. Ahí a la tablita. Esto es lo mismo de la tablita. Gracias. Profe, una pregunta. Señora, Las diapositivas de pronto nos las podría compartir. claro que sí, apenas terminamos tema, yo se las envío por el grupo de Telegram y se las subo por Moodle. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Ok. Ahora, de acuerdo a su función, entonces las vías se clasifican también en vías primarias, secundarias y terciarias. Recuerden que tenemos ya dos clasificaciones, ¿cierto? La primera es por competencia, que son vías nacionales, departamentales, municipales y veredales. La otra, que fue la que acabamos de ver, de acuerdo al tipo de terreno, ¿cierto? Que son vías en terreno plano, en terreno ondulado, terreno montañoso y terreno escarpado. Ahora vamos a ver, de acuerdo a su funcionalidad, cómo se clasifican las vías. Entonces, vamos primero con las primarias. Estas vías son vías troncales, transversales y principalmente son de acceso a las capitales del departamento. Digamos que sobre estas tienen digamos que para las vías primarias, más adelante cuando empecemos a verlos, digamos como las partes que debe tener, son un poco más exigentes para la norma. ¿Por qué? Porque a través de ella, en teoría, van a circular los vehículos de carga pesada. Entonces, al circular los vehículos de carga pesada, digamos que se debe mantener la buena función en la vía. Entonces, profe, en las vías primarias todas serán doble calzada, pues no todas, pero digamos que la recomendación es que sí Colombia debe mejorar sus vías. Hace poco yo estuve leyendo un artículo que hablaba pues sobre Bucaramanga, y decía que nosotros teníamos un atraso de más o menos 50 años en carreteras, en nuestra movilidad, en nuestra infraestructura. Y pues digamos que eso es bastante delicado tener tanto atraso en las carreteras.
No sé si ustedes saben, el día de mañana se va a estar realizando algo que se conoce como el Open de Ingeniería. Según me dicen, también va a tener acceso virtual. Entonces, si hay algún acceso virtual, yo se los comparto por el grupo de Telegram. Hay algunas temáticas que me parecieron como interesantes, hay algunas como buenas, sobre todo porque en el área de transporte se está migrando ahorita a, digamos que como a políticas no contaminantes. Entonces aparecen, digamos que los vehículos eléctricos hoy en día, incluso yo sé que Ecopetrol también le está apuntando a la investigación por el hidrógeno. Entonces, digamos que hay muchísimos nuevos combustibles que pues la gente está mirando a ver qué otras formas hay, y pues digamos que muestra esto pues es el incremento que está teniendo la gasolina. Ustedes vieron ayer durante el paro, digamos que el gobierno como tal le tiene respeto un poquito más es a los camioneros. Entonces, si ustedes se dieron cuenta ayer en la entrevista que el ministro decía, no, 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 pero señores camioneros, con ustedes no nos hemos metido. Yo no sé ustedes por qué están haciendo paro si para los camiones aún no hay autorizado un incremento de la CPM. Por ahora no está contemplado, y se espera pues a migrar para el año entrante, que se puede hacer pues por el costo de la CPM, pero por ahora todavía no lo pensamos subir. Entonces, mientras que a los demás sí, pues que nos lleve el patica, es cierto. Pero pues digamos que a los transportes de carga pesada aún todavía no viene el incremento para ellos. Ok, dicho esto, vamos a empezar a conocer las partes de una carretera. Entonces, vamos a colocar aquí una flechita y vamos a mirar. Juan Felipe, Señora profe, esa flechita azul, ¿cómo se llama? ¿esto es un carril? ¿A qué parte de una vía corresponde? El carril no. El carril. Perfecto, Juan Felipe. Vamos bien. Vamos ahora con otro. Vamos con Diego. Diego Alejandro. Señora, Ese puntico que está ahí, ¿a qué corresponde? ¿Cómo se llama eso? esa es la berma, ¿no? Perfecto, sí, señor. Y la que está al lado, ¿cómo la llamaríamos, Sergio? ¿Cuál, profe? Disculpe. La que está al lado de la flechita azul, lo que se ve en blanquito. Es como el desagüe, el canal. ¿Cómo se llama? No tengo el nombre. Ok, eso es a lo que nosotros llamamos nuestra cuneta, ¿cierto? Este pedacito, este bordecito ahí que ustedes ven como en un color grisecito, que es pues por el concreto, es lo que nosotros llamamos nuestra cuneta, ¿cierto? Estas cunetas, como decían ahorita, pues digamos que su finalidad, ¿cuál es? Pues que el agua escurra y pues se conduzca hacia lo que nosotros tenemos aquí, que son las alcantarillas. Esto que ven ustedes aquí arribita, que medio se alcanza a ver ahí, a notar, es lo que nosotros llamamos un bordillo. Esta es toda, pues, digamos, hace parte de nuestra señalización vertical. Estas barreras también pues son barreras de protección, que más adelante vamos a hablar un poco más de ellas. Se llaman también barreras o defensas metálicas. De estas son de las que ha venido como cambiando un poco el ministerio y el INVIAS, y han venido como mirando otras formas de generar estas, digamos que estas separaciones, pues digamos que la función de ellas es evitar que el vehículo se desborde, ¿sí? Pero pues digamos que han encontrado que muchas veces como esto es metal, rasga el vehículo y pues ocasiona también accidentes y ocasiona problemas al interior del vehículo.
¿Cómo lo están reemplazando hoy en día? ¿Ustedes han visto alguna vez esas carreras de Fórmula 1 o cualquiera de esas? ¿Cierto? Que digamos que tienen barreras de protección, pero tienen apoyadas pues como con llantas o con algunos tanques, pero estos tanques son de caucho, entonces están mirando esa opción para mejorar la circulación de eso. Vamos a mirar aquí en la siguiente diapositiva las partes que la componen. Entonces, como decía su compañero, digamos que esto es un carril, ¿cierto? El carril de una vía. El bombeo, ¿qué es el bombeo? El bombeo, volvamos acá. El bombeo es como una inclinación que nosotros le damos a nuestra vía. ¿Para qué le damos esa inclinación? Si ustedes miran, aquí tiene una inclinación hacia acá. ¿Para qué le damos nosotros esa inclinación? Pues para que el agua vaya drenando. Puede ir hacia acá o si ustedes miran, hay otra que va hacia acá, porque aquí en este lado tienen otra berma y otra cuneta que son un poco, digamos que son de una dimensión un poco más pequeña. ¿Cuál es la función de ellas? Pues canalizar el agua. Tenemos acá una berma, ¿cierto? Y aquí tenemos pues la otra berma. La suma de los dos carriles es lo que nosotros llamamos como nuestra calzada. La suma completa que hay o la distancia que hay entre las bermas es lo que nosotros llamamos corona. Y pues digamos que el completico hasta donde llegan los taludes es lo que nosotros llamamos pues como la explanación. Adicional a esto, que es la zona, pues digamos, lo que nosotros vamos a mover de tierra, pues digamos que adicional a esta zona, voy a colocarla acá, adicional a esta zona que nosotros llamamos explanación, ¿cierto? Esta azulita, existe una zona o un ancho de zona que es un poco más grande. ¿Cuál es? Este de acá arribita, que se llama ancho de zona o derecho de vía. Este ancho de zona o derecho de vía es un ancho que está, digamos que está determinado por ley eh, y digamos que el gobierno nacional lo restringe de acuerdo al tipo de vía que nosotros tengamos, si es una vía primaria, si es una vía secundaria o si es una vía terciaria. ¿Estamos? Eh, digamos que en este caso aparece o se considera un separador central, pero puede, digamos que hay veces, hay vías primarias que no necesariamente tienen separador central. Incluso hay vías primarias que, como les decía, no necesariamente son doble calzadas, sino que es una calzada sencilla. ¿Qué más tiene esta? Que es una sección típica, pues digamos que tienen las capas del asfalto. Esto para nosotros es un asfalto. Y digamos que eso es como los componentes de una vía primaria. Hasta aquí, dudas, preguntas sobre la vía primaria. ¿No? Ok. Vamos con la Profe, la siguiente. explanación siempre debe ser menor al ancho de la zona, ¿verdad? La explanación sí siempre va a ser inferior al ancho de la zona, porque pues digamos la explanación es como el área que tú necesitas abierta, incluidos los chaflanes, para colocar la vía que tienes actualmente. Pero digamos que los anchos de zona, derechos de vía, son franjas de terreno que el gobierno se reserva para futuras ampliaciones. Que digamos que si aquí más adelante le dio por construir una, una ciclorruta, que le dio por construir algo, entonces él tiene ahí como un área en remojo, un área en reserva que le puede funcionar. ¿Sí es claro? Sí, señora. Ok. ¿Alguna otra duda, pregunta hasta aquí? Profe, ¿Me puede volver a indicar desde dónde va la explanación? O sea, ¿en qué parte a qué parte? La explanación, mírala, ahí está marcada, amor. Ahí está. Lo que pasa es que yo reteñí la flechita, pero ahí está. Esto es explanación. Y aquí arriba es el ancho de zona derecho de vía. ¿Sí?
Sí, profe. Perfecto. Sí, por la vibración de los materiales. No es que no se pueda, José, ¿sabes qué es lo que pasa? Las carreteras funcionan o pasan igual que con la cocina de uno. Ustedes no han visto que ustedes lavan un plato y más se demoran ustedes en lavar el plato que esa cosa en volverse a llenar, ¿cierto? Entonces usted dice, no, pues mi responsabilidad es solo mi plato, yo lavo solo mi plato. En el caso de las carreteras, digamos que cada administración dice, no, pero es que vea, incluso entre los mismos departamentos, si ustedes miran, lo que le corresponde a Santander, entonces hasta aquí pavimento yo. De aquí para allá le corresponde a Boyacá, entonces Boyacá a ver si no le echa alguito de asfalto. Así le sobre el asfalto a él y así sea ahí pegadito lo que tiene que hacer y así le vaya a sobrar el material, prefieren echárselo a una finca por ahí en la vía que encontraron a mejorar la carretera o a mejorar la vía que no le corresponde al departamento. Entonces, digamos que entiendo yo que lo que ocurre allá es que la administración dice, no, eso le corresponde es a los del ferrocarril. Si el del ferrocarril no me arregla la vía, pues no, nada, así se quedará. Ellos verán de sus regalías, tendrán que aportar para arreglar esta vía. Entonces, eso es, digamos que la parte de la administración de las carreteras, yo siempre he dicho que es como la cosa más complicada que existe porque nadie quiere hacerse responsable. Todo el mundo quiere recibir la plata, pero nadie quiere hacerse responsable de los arreglos. Y es que un arreglo en una carretera no vale cualquier 100 millones de pesos. Los arreglos de carretera son supremamente costosos. Yo no sé, ¿ustedes recuerdan hace un tiempo cuando se cayó la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja? Que quedó un pedazo arriba y otro abajo. ¿Cuánto se dañó? Yo creo que no alcanzaron a hacer ni 2 kilómetros de vía lo que se dañó. Pero pues digamos que sí quedó como una parte arriba y la otra parte de la carretera abajo. El arreglar ese daño en esa época, estoy hablando hace como unos 10 años más o menos, valió, lo pasaron como calamidad, como emergencia, y tuvo que desembolsar el gobierno más de 6.000 millones de pesos. Y ese arreglo fue solamente un pañito de agua tibia. Eso es una cosita chiquita. Entonces, digamos que a nivel de carreteras, cualquier cosa que se dañe o cualquier arreglo como tal, involucra el gasto de muchísimo dinero. ¿Cuánto vale hoy en día un kilómetro de vía pavimentado? Solamente el kilómetro de vía, digamos, de pavimento flexible. Debe estar por ahí en unos 1.600 a 1.800 millones. El de concreto, pues ni hablemos, porque si el asfalto está entre 1.600 y 1.800, el concreto debe estar por ahí en unos 2.000, fue 3 kilómetros. Gracias, Giselle. Eh, el de concreto está más o menos entre 2.000 y 2.400, 2.500 millones de pesos por ahí. Y el placahuella, que es lo más barato que hay, ya está casi sobre los 1.000 millones de pesos. Entonces, digamos que todo en la parte de carreteras es súper costoso. Y el valor que les estoy diciendo es solamente de la carretera, o sea, no lleva estas obras complementarias de Berma ni de Cuneta, no, es solamente la calzada con el carril de circulación y las capas de asfalto. Entonces, es un poquito costoso el poderla hacer. Esto que es ver más cunetas y esto es lo que nosotros llamamos obras de arte
y esas son obras complementarias a la vía. ¿Claro para todos? ¿Hay alguna duda, pregunta hasta aquí? ¿No? Ok, continuamos entonces con la siguiente, que es la sección típica de una vía secundaria. Entonces, en una vía secundaria ya no es tan normal que encontremos vermacunetas, pues, vermas o cunetas, pues, a lo largo de toda la vía. No, pues ya es un poco más complicado. Ya es, digamos que un poco más sencillitas, un carril por sentido de circulación, como lo ven acá. Estas, pues su principal función es unir cabeceras municipales con vías principales. Eh, digamos que estas son las que más encontramos en nuestras vías. Generalmente, pues tienen un solo carril por sentido de circulación. La suma, recuerden que la suma de los dos carriles es lo que nosotros llamamos calzada, lo que ustedes ven acá. La distancia que hay entre las dos bermas es lo que nosotros llamamos corona. Y la distancia completica hasta donde están los chaflanes, nuevamente viene como explanación. En el caso de una vía secundaria, pues digamos que el ancho de zona o derecho de vía es un poco diferente. En el caso de las vías primarias, se tiene que son 60 metros. En el caso de las vías secundarias, este ancho de zona de derecho de vía es de 45 metros. Y en el caso de las terciarias, pues es un poquito menos todavía. Eh, estas carreteras, pues digamos que generalmente las que están como vías secundarias están a cargo generalmente del Invías, aunque hay veces estas también son concesionadas, pues dependiendo de la zona donde se encuentra ubicada esta vía. Y por último, hablamos de las terciarias. Las terciarias, pues digamos que son aquellas que unen veredas con cabeceras municipales o veredas entre sí. Lo que nosotros vemos cada vez que nos dicen una vía terciaria es algo así, ¿cierto? Simplemente una vía que le han pasado pues como una máquina para nivelar ahí tantico y que por ahí circulen los carros. Pero, pues digamos que hoy en día el gobierno quiere convertirlas en algo así. Esto, lo que nosotros llamamos placa huella. Estas placa huellas pueden ser aligeradas o no. Cuando son aligeradas, digamos que las hacen con concreto ciclópeo, ¿cierto? Que es este que aparece acá. No es concreto sólido como este, sino es concreto ciclópeo que muchas veces tiene piedras tipo rajón, piedras con cántaros redondos que son pues de grandes diámetros y que lo que buscan es disminuir el costo pues por el concreto como tal. Estas vías pues digamos que ya no tienen el carril como tal, sino lo llamamos es simplemente calzada. ¿Por qué? Porque pues digamos en el caso de las placahuellas permite la construcción no de lo que dice la norma de 6 metros mínimos, sino desde 5 metros, 4,50 más o menos de ancho carril, de ancho calzada lo deja funcionar. En el caso de las vías terciarias, eh, la norma no obliga a que estas cunetas sean revestidas. En el caso de las vías primarias y secundarias, si la norma obliga a que estos espacios de cuneta, estas que tenemos acá, vengan revestidas. ¿Qué revestidas? Pues que le echen al menos algo de concreto ahí encima para que, digamos que para que no quede tan expuesta al agua nuestra vía, porque recuerden que el principal agente, pues como maluco para las carreteras, pues es precisamente el agua. Apenas se filtra el agua por una de estas capas drenantes, pues no hay nada que hacer, podemos tener unos fallos muy grandes en nuestra carretera. Hasta ahí, pues digamos la clasificación de las vías en términos generales. Ahora, dentro del INVIAS, pues digamos que ellos han intentado ir actualizando como la malla de como de las carreteras y como de la información que se encuentra en ellas. Ellos tienen, digamos que esto funciona como una especie de SIC, donde uno le consulta el tramo de la vía al que corresponde y también, pues, digamos que le va diciendo a uno como a qué vía corresponde la carretera y como
en qué tramo ustedes se encuentran y de quién es responsabilidad esa vía. Entonces, digamos que aquí por lo menos las rojas que aparecen aquí en este cuadro son del Invías, las que están en morado son de la ANI y las que están en verdecito son del departamento. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna pregunta. ¿Cómo buscan esto? Esto se llama Hermes Invías. Se le van a buscar así tal cual y él se los carga. Les voy a mostrar acá. Les voy a compartir pantalla. Entonces ustedes llegan y buscan así como les dije, buscan Hermes Envías y entran aquí a la aplicación y Hermes, digamos que carga pues como la información base de cada una de las capas que él posee sobre el distrito, sobre cada uno de los municipios. Entonces, bueno, aquí él también tiene como para buscar rutas, como para mirar si yo voy de Bucaramanga a tal parte, cuántos peajes tengo. eh, Aquí por lo menos si ustedes pican información en alguno de los tramos, en alguno de los cositos pues de allá, él tiene pues para ubicarse, le dice a uno dónde está. Esta vía, si ustedes miran, es la vía del Palenque, pues por así decirlo. Esta vía del Palenque, si ustedes miran, está en color verdecito, es porque corresponde a la concesión pues del departamento, al departamento como tal. Tiene pues digamos que bastante información. Él también le dice a uno pues como cuáles son las carreteras, las vías, a dónde corresponde. Tiene como bastantes cosas que pues nosotros podemos ir como revisando e investigando que nos llamen como la atención. Funciona no pues propiamente como un Waze, pero sí le dice a uno, pues ustedes van de tal parte a tal parte, cuál es el recorrido y cuántos peajes en teoría tiene que pasar. No sé si hasta ahí vamos claros o tienen alguna duda, alguna pregunta. Bien, Profe, dime. es que mencionó en las secciones de las vías una palabra chaflán, pero pues no sé exactamente qué es o cómo se ve pues en la El vida real. chaflán es esto. El chaflán es este punto que se materializa para el corte y este punto que se materializa para el terraplén. ¿De dónde sale? De proyectar sobre tu vía el talud de terraplén y el talud de corte. Entonces, el puntico donde tiene que llegar, eso es a lo que nosotros llamamos el chaflán. Listo, profe. ¿Sí? O sea, este puntico de acá es el chaflán. Espérate, y cambio el puntero. Este puntico de acá es el chaflán de corte. Y este puntico de acá es el chaflán de terraplén. ¿Sí? Sí, sí, señora. Perfecto. ¿Hasta ahí claros todos? Bueno, lo siguiente con lo que vamos a terminar es con esta tablita. Esta tablita está en la norma. ¿En qué parte de la norma? Está en la norma y ustedes van a tener que buscarla. Como están desde sus computadores, están desde sus celulares, entonces por favor y recuerden que para hoy tenían que tener ya la norma, el manual de diseño geométrico descargado. Entonces, por favor, les voy a pedir que busquen en sus celulares, busquen en sus computadores y me muestren. ¿Cómo me muestran? Activando la cámara, compartiendo pantalla. Cuando encuentren la tablita. ¿Cuál tablita? La que les acabé de compartir. Esta tablita.
Entonces, conforme vayan teniéndola ya, por favor levantan la mano. Se va a hacer como un cuisecito. Profe, ¿cómo era que se llamaba la tabla? ¿Cómo era que se llamaba la tabla? Ya te Sí, la es comparto que otra vez. Esta tabla. yo la tengo. ¿Ya la tienes? Juan David, si quieres puedes compartir pantalla y me la muestras. Edinson también, si quiere puede ir compartiendo pantalla y me la muestra. Ok, ya la vi, Giselle. Perfecto. Edinson. Perfecto, Edinson también. Ya puede dejar de compartir pantalla. Listo, señora. Juan Felipe. Listo, Felipe también. Recuerden que no es el manual no abrirlo por capítulo, sino abrir el completo. Pablo Moreno. Ok, Pablo, la misma recomendación no es por capítulo, sino es el completo. Juan David Herrera.